Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Estamos aquí en una emisión más de su podcast Despierta Colima. Es grato, estamos transmitiendo desde el bello puerto de Manzanillo, que ahora nos tocó venir hasta acá para saludar a una gran amiga que va a participar aquí en nuestro podcast, en este espacio donde hablamos, donde discutimos, donde debatimos y donde esas mismas diferencias de ideas, de pensamientos, de ideologías, pues permiten para que hagan una reflexión la sociedad y generar mayor ciudadanía, ¿no? Que es lo más importante. Y pues estoy aquí con una gran amiga que es Marta Cepeda, una persona a que conozco desde hace muchos años, desde las juventudes, nada más que ella era un poquito más de izquierda y un poquito más fifí. Y un poco más joven. y más joven, claro. Y además se ve más joven, porque es mía y yo me he ido por el empedrado, ¿verdad? ¿Qué edad tienes, Pedro? Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Tengo 41 años. Bien. 41 años. Ahí andamos, Muchísimas, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en Manzanillo? Que ahorita me platicabas que tú ya habías estado aquí creciendo. A ver, platícame. Sí, Pedro, bien, pues bien contenta de encontrarme contigo. Mira que me vine a Manzanillo y parece que me exiliaron, ¿no? Sí. Yo les decía a la gente de Manzanillo, váyanme corriendo porque me les quedo. La verdad es que mi vida aquí en Manzanillo ha sido bien disfrutable por muchos aspectos. Sí. Primero por lo hermoso que es y para muestra, mira. Aquí está lo que tenemos atrás de nosotros, ¿no? Es un municipio lleno de vida, con gente con mucho rojo, productiva, y pues bueno, pues llegué a Manzanillo y como te comentaba al inicio, mucha gente no lo sabe, pero yo crecí en Manzanillo. Okay. Sí. Yo soy originaria de Tamazula, Tamazula de Gordiano, Jalisco. Crecí allá, nací allá, estuve como hasta los 3 años y de pronto mi papá es agricultor, pues alguien le contó, un vecino amigo de Tamazula, que en Manzanillo pues se producía muy bien, todo se daba y efectivamente, y entonces fue lo que lo llamó a venirse a Manzanillo y un día de buenas a primeras, obviamente no me acuerdo, pero así nos lo platica mi mamá, que un día le dijo, Gila, se llama Angelina mi madre, nos vamos a Manzanillo. Y pues fue como de... ¿Cómo? Pues, ¿y dónde es Manzanillo? y bueno, pues, de buenas a primeras, armaron la mudanza con las pocas cosas que se tenían. Ellos iniciaban apenas su matrimonio. Okay. Y se vienen a Manzanillo, llegan a vivir a San Buenaventura con un amigo. Nos quedamos ahí como una semana en San Buenaventura. Luego, empieza a buscar a mi papá casa y encuentra una casita en Becarranza, mejor conocida aquí en Manzanillo como Cualata, ahí en Cualata. Que es una comunidad de Manzanillo, ¿verdad? Sí, de las más grandecitas, que además es una comunidad que me da mucho gusto, que tiene gran auge, hay mucha producción ahorita en este momento, se está exportando mucho mango, se está exportando papayo, realmente es de las comunidades, generalmente hubo un abandono del campo y de la propia gente, mucha gente que se fue a Estados Unidos, y acá está pasando el fenómeno de que la gente de Estados Unidos se trae su dinerito y se viene y lo pone a trabajar en Manzanillo y están exportando muchas cosas que se están sembrando. Total que encuentra su casita en Becarranza y pues ahí nos quedamos. Yo hice el kinder, hice la primaria, hice la secundaria y ya en el último año de secundaria, pues con la idea de que quería estudiar, yo tenía muy claro que iba a ser abogada. No había en Manzanillo la facultad de Derecho, así que, y mi papá me había prometido, igual mi mamá, que pues él lo que quería es que no nos quedáramos a vivir con un campesino, decía él. Después que ve los maridos que nos tocaron, dicen, de haber sabido se me les hubiera ido. Oye, mejor con uno decente del campo. Pero, no es cierto, pero bueno. Pero fíjate, Marta, eso que estás diciendo es muy interesante. Porque a veces pensamos y vemos Manzanillo y tenemos la idea de que, mira, pues es un puerto y es un lugar turístico. Ajá. Pero como bien dices, hay gente que lo ve como algo muy productivo. Claro. Y ahorita que hacías esta referencia de lo que estamos viendo aquí atrás, que vemos el puerto, vemos la playa, somos la puerta de Asia, hacia
esta parte del mundo, que podemos ir de toda la puerta del Pacífico, de esa comunicación que van los productos hasta Estados Unidos. A Estados Unidos, exactamente, parte, sí. al este de Estados Unidos. Esa parte que ahorita tú comentas, ¿en qué momento pudiera uno, o cómo lo has tú ubicarlo? Porque como tú bien dices, tus papás llegaron aquí con una idea, ¿no? De, mira, vamos a hacer esto, una oportunidad. Manzanillo, una oportunidad. ¿Cómo lo has visto tú, a ti que te tocó durante esa época, en esos años, a lo que es hoy Manzanillo, y en la responsabilidad que actualmente tienes en Manzanillo como secretaria del ayuntamiento? ¿Cómo has visto esa transición o esa perspectiva del puerto? Sí, bueno, en aquellos momentos en los que te compartía, al final el campo era un campo de autoconsumo y que te daba para vivir bien. Las familias vivían muy bien de la ganadería y de la agricultura, que te permitía que se tuviera una vida modesta. Después viene, y además lo recuerdo muy bien, el Tratado de Libre Comercio. En 1990... 93, 94. 94, exactamente, en el año del levantamiento zapatista también. Y a partir de ahí cambia mucho, y bueno, ha habido, si se hacen valoraciones, ha habido saldos positivos, pros y saldos contras, negativos, ¿no? Y de los saldos positivos justamente es que Manzanillo se potencializó en la agroindustria, y por eso es que hoy en día pues hay mucho productor que ya no solamente distribuye en las zonas, y que ya rompieron las barreras del coyotaje, y que realmente les está permitiendo tener la conectividad justamente con el mercado beneficios de Estados Unidos. El beneficio de tener aquí el puerto, y les están permitiendo colocar pues muchos de sus frutos ya en el mercado internacional, y eso pues les ha dado un empoderamiento económico importante, y se nota en el estilo de vida. Yo te digo, recuerdo a este pueblito bien modesto, pero hoy voy y realmente se nota que hay pujanza económica. Y esto no solamente es en Becarranza, también aquí en Manzanillo. Yo creo que si podemos hacer una diferenciación, la hay en muchos sentidos, pero una muy importante y muy visible es que en Manzanillo hay economía. Yo les digo, es que en Manzanillo hay dinero. Sí. Realmente la gente tiene muchas oportunidades, hay una derrama económica bien importante, y se nota en todo sentido. Tú ves los restaurantes llenos, la gente paga, la que quiere paga sus impuestos y los paga bien. La propia economía de los ingresos del ayuntamiento son muy distintos, ya lo quisieran muchos municipios, e incluso el propio estado, que hoy tiene las afectaciones, las condiciones, por muchas razones, pero incluso en condiciones de sanidad financiera tendría una mejor economía el ayuntamiento de Manzanillo. Y pues bueno, pero lo podemos ver como algo positivo, pero también donde hay dinero hay problemas, y también Manzanillo tiene muchos problemas, así que tú veme encauzando en esta conversación, porque realmente hay muchísimo que platicar. Me puedo quedar con mi vida de infancia, mi vida de estudiante y cómo me fui. No, ahorita, si quieres, vamos viendo también a esa parte, porque de alguna otra manera esa que dices, tu vida de estudiante, te ha servido de alguna otra manera para la función que ahorita estás desempeñando, tan importante como es la Secretaría del Ayuntamiento. Tú fuiste estudiante de la Facultad de Derecho, fuiste abogada, y como dices, que tú querías ser abogada, pero ¿por qué querías ser abogada? O sea, ¿cómo es que a una niña que está en Becarranza dice, yo quiero ser abogada? ¿En qué momento? Si no ubica en su entorno abogado. ¿Cómo llega? No, bueno, fue totalmente por influencia. Mi papá siempre tuvo, él siempre fue un activista de la izquierda, fundador del PRD, pues de esos hombres que lucharon desde abajo y que estuvieron duro y dale porque el sistema cambiara. Y bueno, pues él siempre, su defensa era la Constitución. Entonces él siempre, hasta la fecha de hecho, siempre se fundamenta en la Constitución. Y entonces cuando vio que había un interés en mí por lo que él hacía, por las cosas que platicaba, pues típico que siempre hay en la familia la que escucha al papá, y entonces era yo. Y pues bueno, pues sí pude como palpar el sentir de él, y pues fue meramente por una influencia de él. Sin embargo, él me influyó, y él quería, y así me lo transmitió en su momento, que fuera abogada.
Sin embargo, él era muy político y entonces terminé siendo, yéndome más como a la esencia política que era lo que hacía, ¿no? Que al litigio. Una cosa es lo que te dicen y otra es lo que se ve y lo que Sí. se aprende. Entonces, sí, aunque digo, mi formación como abogada, soy licenciada en Derecho, también tengo una maestría y que, bueno, todos los días te encuentras con temas que tienen que ver con el ámbito jurídico, pues al final de cuentas, en lo que me he ido especializando, pues sin duda alguna, y además que es mi pasión. Oye, a ver, y en esa etapa cuando estábamos de estudiantes, que nos tocó estar ahí en la Universidad de Colima, tú en la Facultad de Derecho, yo estaba acá en la de Ciencias Políticas, siempre se ha dicho y siempre se ha planteado que el estudiantado, la Federación de Estudiantes, la propia universidad, siempre era un semillero de diversos personajes que están inmiscuidos en el tema de la política, pero también muchos terminaban ahí en el PRI. ¿Cómo fue para ti desarrollarte dentro de esa dinámica del estudiantado? Tú como tú bien dices, una mujer de izquierda, siempre has participado en la parte de los movimientos de izquierda, uh-huh, y te inmiscuyes en lo que es el PRD aquí en Colima. ¿Cómo fue esa parte tuya o esa transición de ser estudiante a meterte en la vida activa y política del partido del PRD? ¿Por qué no decidiste participar en un PAN? ¿Por qué no en el PRI o en algún otro partido, no? Ajá. Cuando digo, pues la mayoría de los amigos, pues ya sabíamos que andaban unos aquí, otros, uh-huh, allá. ¿Por qué dices, no, pues yo me voy en el PRD? Uh-huh. ¿Cómo es esa parte? Sí, bueno, pues como te digo, mi papá fue fundador del, uh-huh, PRD, y entonces el que se diga ser de izquierda, pues no solamente es un membrete, es una forma de vida, es una forma de ser. Y esto te implica que te lo vas cuestionando todo, que vas cuestionando el sistema, cómo funcionan, y realmente hay un anhelo de que cambien cosas, uh-huh, que cambien cosas en muchos sentidos, y así lo voy a dejar para no meternos a temas de política económica y a temas que tengan que ver ya con ideologías. Pero bueno, este aprendizaje lo viví con mi padre, con su círculo. Me tocó vivir, por ejemplo, muy de cerca el movimiento zapatista, uh-huh, y muchas de las causas que eran las que aglutinaban la izquierda. Sí. Y además también me fui familiarizando con muchos de los personajes que en su momento participaban dentro del PRD. La verdad es que la mayoría de ellos, personas muy, muy respetables, uh-huh, que eran vistos personalmente por mí, por mis hermanas, como ídolos. En su momento te lo puedo decir, por ejemplo, cuando nos visitaba Carlos Sotelo a la casa, bueno, uh-huh, era realmente un referente ideológico y moral para mi familia. Don Arnoldo también en su momento. Nos tocó venir a las campañas, ir a la Ciudad de México a apoyar al ingeniero Cárdenas, uh-huh, en la campaña desde la segunda campaña presidencial. 94. En el 94 participamos, entonces pues lo interiorizas y se vuelve ya parte de tu ADN y de tu, uh-huh, forma de ser, y entonces obviamente cuando yo llego a la Facultad de Derecho, pues ya iba bien cimentada. Ya iba bien cimentada, y pues por supuesto sí te encuentras con la mayoría de tus compañeros que de una u otra forma andan metidos en la grilla política, porque ni siquiera es hacer política, es un poco más metidos en la pura grilla, y entonces porque es el hijo del diputado, sí, porque es el sobrino del gobernador, casos, ajá, reales todos. Sí. Entonces están en la Federación de Estudiantes y son los representantes de jefes de grupo, y entonces ya se va generando como unas ciertas castas dentro como de castas, y entonces pareciera como que todos están resueltos y saben quiénes le van a brincar a política, uh-huh, y quiénes se van a ir a la talacha y demás. Sin embargo, pues las cosas van cambiando, ¿no? Al final de cuentas, muchos que participan en políticas están ya fuera no cupieron, porque esto no es, oye, Marta, no es un tema de... Pero ahorita que estás comentando eso, sí sería interesante, porque a veces, a lo mejor la gente que nos está viendo, que es de nuestro, vamos así que ya es medio chavorrucón acá, tal vez sí puedan conocer un poquito más cómo era esa forma o esa visión o ese México ideológico o esas luchas políticas que se daban en aquella época. Uh-huh. Digo, como tú lo mencionas, la lucha que dio la izquierda en este país, súper importante, salir a las calles, tomar... Permítame que te interrumpa.
es que esas luchas son precisamente las que hoy en día forjaron el cambio. O sea, tú no puedes pensar en que el país esté cambiando y que haya ganado Andrés Manuel López Obrador si no te remontas a la época de estas personas que estuvieron golpeteando, ¿no? Que estuvieron luchando, que estuvieron organizándose y que fueron creando una conciencia que hoy permite que ya la gente en su mayoría diga, ok, este sistema no nos gusta, es injusto para las mayorías, no nos permiten tener la vida que quisiéramos, la vida digna que quisiéramos, por no meternos a lo negativo de todo lo rapaz que han sido el sistema que se está combatiendo, y que es eso precisamente lo que hoy permite, esas luchas hoy permiten precisamente que ya finalmente se esté dando esta transformación. Ajá, nada más que este es un brinco de ese entonces a López Obrador, pero también hay que pasar porque esa es la construcción que se hizo en este Así país, es. que a veces muchos no la perciben, o los millennials no la conocen. No la conocen. Porque esa fue una lucha, yo recuerdo esas luchas de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, pero también estaba el otro sector, Manuel J. Cloutier en el PAN, Uh-huh. Luis H. Álvarez, y eran personajes que los veías en las calles, Uh-huh. agarrados de los brazos, Fernández de Ceballos, luchando por la democracia de este país. Así es. Que nos llevó a un punto en el 2000 que llegara una transición histórica y que llegara el Partido de Acción Nacional. Pasan 12 años, luego vienen otros 6 y hasta ahora otra vez llega un gobierno que podamos decir de izquierda. Pero toda esa transformación que nos tocó a nosotros ver del país, Uh-huh. ahorita para los nuevos jóvenes o las nuevas generaciones no la perciben como esa lucha que se dio en las calles. Uh-huh. Ahora es una lucha que se da pues en las urnas, porque ahora ya podemos decir entre comillas que Uh-huh. tenemos una democracia un poquito más fortalecida o más que en aquella época que se iba el sistema, que las boletas o las urnas desaparecían. Recordemos todas esas épocas que nosotros veíamos. Esa parte, Marta, me gustaría que tú me platicaras desde la izquierda cómo se percibía Ajá. esa transformación del país, porque pareciera que a veces esa parte ideológica que era muy claro en la época de la Guerra Fría, que venía arrastrándose de los 70s, la lucha de la caída del muro de Berlín en el 91, o la perestroika. Entonces todo eso, como que lo que veíamos de las luchas ideológicas, lo teníamos bien latente. Hoy ya no tanto. Uh-huh. ¿Cómo la percibías tú? Sí, como porque ahora ya está siendo hasta cierto punto ya superada esta concepción de la izquierda. Ajá, ándale. Y de la derecha. Ahora la A ver, geopolítica se plantea desde otros ámbitos. Pero bueno, Ándale. te la voy a tratar de resumir A ver. desde esta óptica. Creo que ese México bravo, Ujú. que despertó, que luchó y que realmente estaba decidido a que el país cambiara, se forjó en los 80 y terminó, bueno, en el 88 se debió de haber dado. Ujú. En el 88 México debió de haber comenzado su cambio, Sí, pero esto sí. no sucedió. Ajá. Se robaron la elección, La caída del sistema que se conocemos todos. cae el sistema, se robaron el anhelo de un país que realmente quería que las cosas cambiaran, y a partir de ahí se entendió muy bien por estos que iban a perder el control, que lo que tendrían que hacer primero era hasta cierto punto apaciguar, y lo hicieron de manera violenta, pero también comenzaron a corromper estos movimientos, y se Ok. viene toda esta Mm. etapa que realmente ha sido un tanto larga, pero donde el país se convirtió en una gran simulación. Y entonces tenías sí a un sistema gobernante hegemónico y tenías una oposición, pero una oposición que al final de cuentas terminaba siendo una simulación. ¿Por Ok. qué? Porque aparentaban como que se oponían, pero en realidad todo se negociaba, y se vino dando una confabulación o justamente La esto, concertación la conocidas que se concertación, conocen. exactamente, y donde el común de la gente que vivió esta etapa, los jóvenes,
terminaron teniendo una gran apatía y entonces el país se adormeció. Uh-huh. Y el país quedó dormido por varios años. Okay. Y esa fue la etapa que me tocó a mí, un país dormido donde la gente se interesaba poco en la política, donde realmente pues era muy decepcionante, ¿no? Que se intentaba, pero al final de cuentas pues veías que todo estaba hasta cierto punto corrompido. Pero luego, bueno, este gran líder que es Andrés Manuel López Obrador, lo que vino a hacer precisamente, y que lo viene haciendo desde muchos años, justamente es empezar a despertar. Uh-huh. Empezar a despertar las conciencias, aunadas a, bueno, hoy las redes sociales, uh-huh, y aunado también a los cambios que se han dado en términos internacionales, sí, donde se ha generado movimientos de conciencia muy importantes, y pues todo esto aunado a las luchas de nuestros pasados y a mucha gente que ha seguido ahí insistiendo, pues es que se posibilita el que ya la gente hoy tenga la posibilidad o tuviera la apertura para decir, vámonos, esto ya no nos gusta, pero además lo dijo con muchísima decisión y ahora queremos otra cosa. Y es en lo que estamos, okay, en esa otra cosa que se quiere. Okay, pero si empujar este cambio tardó, ¿cuántos años? Casi un lustro. Uh-huh. El que se cimentara un sistema, se alimentara y estuviera ahí, bueno, ahora el que se pueda hacer este cambio, pues se necesita, no son suficientes, no es de un ni día 3 para años, otro, ni de 6 años, porque en realidad estamos en un sistema muy corrupto. O sea, realmente, como lo ves, en todos lados está muy corrompido ya, está muy viciado, demasiado viciado, y en realidad se ocupan muchas voluntades y realmente que la gente también comienza no solamente a decir quiero el cambio, uh-huh, sino también es desde su ámbito. Pues claro, somos parte del cambio, claro, todos. Exactamente, también comenzar a abrir conciencia y a ir cambiando, y en esas estamos. Y yo creo que afortunadamente la humanidad es evolutiva y vamos evolucionando para bien, y yo lo veo muy positivo. Y a ver, y en esa evolución, estos cambios, en realidad, la elección de Manzanillo para mí fue una muestra bien fehaciente de cómo la gente ya no es como me tocó a mí, por ejemplo, en, ajá, otras elecciones donde la gente iba a votar y votaba todavía con cierta predisposición, más allá de con una idea muy clara de qué es lo que quería. Pero no te me adelantes, Marta, es que ya te me adelantas. Yo te dije, y yo tú quiero, dirígeme, porque si no... Pero ahorita vamos a esa parte de la elección de Manzanillo, pero en esto que tú me estabas comentando de esta etapa que te tocó de cambio, de toda esta etapa de transformación, de una sociedad que en un momento dado hasta estuvo un poco dormida, apática, ustedes son unas jóvenes dentro del ámbito político de la izquierda y aparecen en un municipio como Cuauhtémoc y encabezado por la que soy la gobernadora electa Indira Vizcaíno, y ganan un municipio, por primera vez se logra alternancia, un cambio en el municipio de Cuauhtémoc, en el norte del estado de Colima, y llegas tú ahí a formar parte de esa administración que como tú bien dices, significaron ustedes un cambio. Estamos hablando en el 2012 cuando ustedes llegan a esa administración, y es algo que cambió la política, uh-huh, y hasta el ámbito jurídico del estado, en esa parte que ustedes... Platícame cómo es que participas en ese ayuntamiento, la invitación, cómo fue la invitación. Dijeron, a ver, ¿sabes qué, Marta? Vente, vamos a trabajar aquí, vas a ser la ¿cómo se dice? La oficial del registro civil. Uh-huh. Y platícanos, porque hay muchos que ahorita que no saben que la causante o la iniciadora de todo este proceso de apoyo a la diversidad, uh-huh, se dio ahí en Cuauhtémoc. Sí. Contigo. Platícame, sí. Marta. Bien, bueno, primero, ¿cómo me invitan? Pues ya te decía que había referentes dentro del PRD que nosotros desde la infancia pues identificamos, o sea, habían apellidos que, ajá, eran o sea, irreconocibles, ¿no? Es decir, los traíamos muy interiorizados. Sí. Entonces, siendo yo ya siendo estudiante, ya casi por terminar la carrera, coincido con, bueno, amigos, y uno de esos amigos es el esposo de
de la actual Ramón. gobernadora electa, exactamente. Y entonces cuando me dicen, no, vamos a tener una cena, no, pues ¿con quién? No, pues se llama Indira Vizcaíno, que va a ser diputada federal. Ajá. Y yo dije, guau, por su papá, Así por es. el referente que teníamos de su papá. Y entonces, bueno, comienza a haber una amistad. Ella se volvió diputada federal. Así es, yo la comienzo a apoyar en su oficina de gestión. Y pues bueno, los 3 años que estuve ya como diputada federal, yo estuve apoyando en algún tipo de gestión jurídica que se necesitaba, a la par que yo llevaba pues ya mi vida profesional encauzada, ya participaba en un despacho, estuve también en un ente gubernamental. Y pues bueno, se viene el previo a la campaña, yo ya dentro del equipo, pues obviamente nos metemos de lleno a la campaña. Y pues bueno, pues todos terminamos sumamente complacidos y realmente muy inspirados por el triunfo que se tiene en Cuauhtémoc, que fue simbólico en muchos sentidos. Así es. Por ser una mujer, por ser joven, por ser la primera vez que se le ganaba al PRI en ese municipio. Y pues bueno, así es como me vuelvo parte del equipo y hacen el análisis y me invitan en registro civil. Cuando me hace la invitación, lo platico con amigos, también parte del equipo. Uno de ellos es gay y entonces me dice, oye Marta, pues entonces ya me vas a poder casar. Y entonces se me quedó desde ese día y la respuesta fue por supuesto que sí. Ajá. Porque teníamos ya el precedente de Oaxaca, donde la Corte se había pronunciado y donde decía que era un mandato para el oficial del registro civil hacer una ponderación pro persona, respetándole el derecho que tiene toda persona a conformar una familia sin distinción alguna. Y entonces yo ya había leído este resolutivo por mero interés jurídico, por curiosidad y siempre a los abogados nos llama todo lo que va resolviendo la Corte y siempre lo estamos analizando. Entonces cuando me dijo eso le dije, pues lo dirás de broma, pero sí te voy a casar, sí se puede. Luego, bueno, él ya no, de pronto ya dijo, no, ¿cómo crees? Era broma. Pero teníamos prácticamente 4 meses de la administración y me llega una solicitud que era de una persona que le estaba presentando en todos los municipios. A ver en qué municipio. Pues más bien él buscaba irse al amparo, aventarse este camino tortuoso que era llevarse un amparo indirecto, y pues ya hasta que el juez obligaba, le decía, tienes que casarlo porque es tu obligación, no tienes que discriminar, hasta entonces ya se aventaban a hacerlo. Y pues bueno, me llega a mí y entonces lo analizo. Dije, por supuesto que procede, no debemos de discriminar, tienen ellos todo el derecho, y se lo planteo a Indira siendo presidenta, y me dijo con toda la ligereza del mundo, sí, cásalos. Y bueno, pues entonces yo lo entendí como adelante, como ¿estás consciente de lo que esto se va a significar? Sí, y la verdad es que lo vimos con bastante ingenuidad. Porque nunca imaginaron eso, ¿verdad? Nunca imaginamos lo que iba a provocar. Dimensiones las dimensiones de la proporcionalidad a la que llegaron, ¿no? Porque a la vuelta de llevar a cabo el matrimonio, pues ya teníamos al propio gobernador diciendo que nos iba a mandar a la cárcel, al procurador, el Congreso del Estado, al director del registro civil y a las propias organizaciones estas que defienden a la comunidad, también diciendo que estaba mal y que estábamos yendo en retroceso porque lo estábamos haciendo de manera inadecuada. A partir de ahí, pues recordarán el Congreso lo que hace, porque en realidad comienza a generar bastante interés en la gente y en la comunidad, y entonces empieza a dar de qué hablar, y la forma en como que tratan de decir, a ver, sí, exactamente, porque además sabían que legalmente ya era procedente, pues que dijeron, vamos a generar las sociedades conyugales. Enlaces conyugales, exactamente. Cuando yo lo planteé, la verdad es que tenía todo el espectro jurídico cubierto. O sea, sabía que no había manera en cómo nos lo pudieran echar abajo. Estaba muy bien cuidado, bien estudiado, y no había forma en que fuera a resultar negativo. Por eso lo hice, y por eso nos sostuvimos en todo momento y dijimos, esto va para adelante. Entonces crean estas figuras de los enlaces conyugales. Yo ya llevaba más de 100 matrimonios para entonces, ya iba bien encarrilada, y bueno, y si ya estoy en este tema, pues ahora hay que defender que no sea enlace conyugal, porque generaba una discriminación, sino que se convierta realmente en un matrimonio.
y entonces voy y promuevo un amparo, que por cierto Paco Rodríguez fue uno de los promoventes en su momento, varios compañeros del partido que estaban en el PRD en ese entonces, porque era importante que no los fueran a hacer que se desistieran, sino que realmente llegara a la Suprema Corte. Promovemos 5 amparos y termina la Corte diciéndole al Congreso del Estado, derivado de estos amparos, que tenían que modificar el enlace conyugal para que se convirtiera en patrimonio. Cuando llega este mandato, que además era lo cumples porque lo cumples, pues ya llevaba, casi acercándome a los 1000 matrimonios en Cuauhtémoc, pero esto posibilitó que se legislara y que entonces ya existiera el matrimonio como tal. Que ahora ya es algo muy normal. Exactamente, y bueno, pues ya ahí rompieron un paradigma. Completamente, que ahorita lo cuento facilito, pero en realidad... Sí, pero en aquel momento... No, bueno, ese día del matrimonio y días posteriores no procesé alimento alguno. O sea, realmente tenía un vacío en el estómago que no me permitía ni siquiera comer. De todo el estrés que significaba, de toda la presión, porque el gobierno estaba en todos lados. O sea, y realmente, además yo no estaba acostumbrada a tener una presión de ese tipo. Sin embargo, siempre tuve claridad de que era lo correcto, de que era lo legal, que era necesario, que la sociedad teníamos que evolucionar y que si ya estaba evolucionando en nuestro entorno, porque en realidad, pues, realmente es una realidad que tenemos que aceptar, que están ahí, que tienen todo el derecho de decidir sobre todo aquello que tiene que ver con su desarrollo personal, la libre determinación de la persona y, en fin, todas las cualidades que tenemos como persona, y que es una decisión que el Estado no se puede meter. ¿Con quién quieres tú vivir tu vida, formar una familia y tener un matrimonio? Esa es tu decisión, y le puede gustar a la familia, pero al final de cuentas es tu decisión. Y es lo que al final de cuentas, con esto que estás platicando, para muchos que no les tocó, o que no sabían de dónde había salido todo este rollo aquí en el estado de Colima, que nos convertimos en un referente también nacional. Exactamente. Mucha gente venía de fuera a quererse casar aquí de todas partes, a Colima. Incluso déjame contarte que a nivel, el partido trató de promoverlo en muchos municipios gobernados por presidentes o presidentas del PRD, y en realidad no lo hicieron. O sea, realmente decían por el temor, por la resistencia. ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrentaban a lo que se enfrentaron ustedes aquí en Colima. Exactamente, a todos estos movimientos conservadores, que al final de cuentas son una presión, y lo fueron en ese momento, e intentaron, y la verdad es que no lo sacaron adelante. Fue más bien la sociedad civil la que, los grupos de la comunidad, los que han ido empujando, y de a poco en poco han ido... y ya casi 10 años de ese caso, de ese hecho en nuestro estado, que ya ahora, pues, para cualquiera ya es algo normal. Y eso a veces, Marta, que por eso me interesa a veces de hacer estos podcasts, son con eso, porque la idea es que la gente sepa de lo que se hace, ¿no? Porque a veces luego se les olvida y creen que ya está todo dado por hecho o por normal. Pues es que así siempre, sí es normal que esté eso. No, ha habido luchas y decisiones, y el que ustedes hayan atrevido a hacerlo, porque me queda claro que en algunos otros ayuntamientos, a pesar de que quisieran hacerlo o les hubiera llamado la atención realizarlo, no lo hacían por temor. Y como tú bien dices, que dijo Indira en ese entonces, vámonos, ¿qué? Te digo que fue hasta cierto punto de ingenuidad. Sí. Y además, pues, Indira siempre fue echada para adelante. Sí, y además no solamente era eso, sino sostenerte. Sostenerte con la decisión, porque en algún momento que se pudo haber dicho, se anula, o encontramos un camino, o al final de cuentas decir, hasta aquí le paro y esto ya. Entonces vamos siguiéndole. Bien. Ya pasamos en esa etapa que a ustedes les tocó, para irnos a esta otra nueva etapa que ha venido construyéndose poco a poco, de la lucha de izquierda, la lucha del cambio en el estado de Colima. Luego viene otra etapa de Marta Cepeda, donde le toca hacer lo que hacían esas personas o esos personajes que tú veías y que decías, oye, estos hombres de izquierda, los Sotelo, Arnoldo Vizcaíno, que en su momento ellos encabezaron movimientos de cambio y de lucha, y le toca a Marta Cepeda encabezar ¿En algún momento te imaginaste
tú ser candidata del PRD al gobierno del estado de Colima. ¿En algún momento te cruzó por la cabeza, Marta? No, por supuesto que no. ¿Y cómo no. fue esa experiencia? ¿Qué sentiste ser candidata en ese momento histórico del estado de Colima? Pero además, siendo mujer, la condición de un partido de izquierda que se puede decir no tan sólido en el estado. Marginal, ya digo. Ajá, sí, pero además en una contienda en la que tú como Marta Cepeda de alguna u otra manera traías esos reflectores de lo que habías hecho en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, pero no eras tan conocida en todo el estado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue entrar en una contienda y tenías enfrente de candidatos a Jorge Luis Preciado, a Nacho Peralta, peso pesado, a Locho Morán? Uh-huh. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Ay, ¿Eras la única mujer en esa contienda, no? Sí, la única mujer. A diferencia que en esta contienda el general Gallardo, que ya está mujeres en otra dimensión. Ajá. Sí, fui la única candidata mujer. Pues fue una etapa realmente dura, uh-huh, desafiante, pero además pues también fue un gran descubrimiento para mí, en términos de que para lo que yo estaba hecha justamente era para la vida pública, para la política, uh-huh, y entonces a partir de ahí ya me les quedé en este ámbito. Fue difícil porque yo no había tenido ninguna participación política, o sea, yo el día que me pongo así de frente a una cámara como esta fue en una rueda de prensa como candidata a gobernadora, y eso lo que implica rodeada de medios de comunicación, uh-huh, sin nunca haberte enfrentado a una cámara, a personas que te van a cuestionar, y que lo haces por primera vez sopesando lo que implicaba la responsabilidad de representar a mucha gente que para mí representaba mucho el electorado y la militancia y los simpatizantes del PRD, y además con toda la carga de sacar adelante una campaña, uh-huh, con todas las dificultades que iba a representar. O sea, en realidad sí, no, me morí de miedo al inicio. Sí, pues fue bien difícil, particularmente por eso, porque no tenía ya experiencia, o sea, no traía ese aprendizaje, y además iba a ocupar la candidatura más importante de mi partido. Uh-huh. Y insisto, esa era una gran responsabilidad, porque atrás de mí había muchos candidatos en los municipios y además con unos rivales súper colmilludos, ¿sí?, que ya traían una experiencia. Jorge Luis, imagínate, enfrentarlo en el debate. Entonces, claro que fue duro, en condiciones muy, muy adversas. Uh-huh. La sufrí, pero ahí me di cuenta de lo que estaba hecha, ¿no? De cómo a veces el arrojo, el tener la claridad de qué es lo que estás haciendo y qué es lo correcto que se tiene que hacer en un momento como ese, pues fue lo que me sacó adelante. Complicado, ¿por qué? Primero porque yo no decidí que quería ser candidata. Okay. Éramos parte de un equipo político, y entonces me dijeron, yo aspiraba a otra candidatura en ese momento, okay, buscaba ir al Congreso del Estado, había una posición pluri para el equipo, y entonces mi intención, o sea, el planteamiento era competir por la pluri en doble vía. Okay. Por la pluri de mayoría, o teníamos también la dirigencia del partido. La verdad es que yo también suspiraba por la dirigencia del partido, entonces lo platicamos como equipo directamente con Indira, y me dice, lo vamos a ver, y después me llega este planteamiento de, ¿sabes qué? No tenemos candidato, no hay quien quiera ser candidato a la gobernatura, y pues creemos que Marta, tú eres la que, y entonces bueno, pues fue como un balde de agua fría. Le dije, ¿cómo crees? Pues por supuesto que no, realmente o sea, si me quieres. ¿Qué no somos amigas? ¿No me quieres? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Y entonces, bueno, me planteé un poco, vamos a hacer campaña juntas, yo voy a ser candidata a la Diputación Federal por el distrito, en el distrito 1 hacemos campaña juntas, y ya en el distrito 2, bueno, pues tú haces campaña con los candidatos, y mira, uno no es donde se quiere, sino donde se necesita. Uh-huh. Y le dije, pues déjame pensarlo, porque en realidad pues no es una decisión. Sí, no es fácil, decir, ¿no? En ese momento me fugué, ¿no? Me quedé como pensando en todo lo que implicaba, y como que no me caía el 20, déjame pensarlo. Esto fue, y lo recuerdo muy bien, como a las 1 de la tarde,
cuando iba de regreso ya a mi casa, iba escuchando la radio y entonces escucho a don Arnoldo que dice, ya tenemos candidata y es Marta Cepeda. Dije, lo bueno pues que me dejaron pensarla. Ya soy. Exacto. No, pues ya se había hecho público, sí. Entonces ya no me queda de otra rajarme. Y entonces me cambié el chip y ahora es cómo le voy a hacer y qué tengo que hacer y empezar a prepararnos. Esto a días del proceso electoral, o sea, estábamos como a 5 días del registro, pues de ahí nos vamos a la Ciudad de México y bueno, se hace todos los trámites que se tenían que hacer y comienzo como candidata. Recordarás, bueno, ¿sí? Inician primero los candidatos a la gobernatura y después inician los candidatos a la Diputación y la Federal. Diputación. Entonces me iba a aventar yo más o menos como casi un mes, un poquito menos, como candidata, y entonces comienzo a trazar la ruta como candidata, la verdad es que en condiciones completamente adversas, sin dinero, haciendo campaña en el partido, no teníamos ni para imprimir volantes, con las no 3 teníamos, S, como decía Marta Sosa, tu tocaya. Exactamente, en realidad no teníamos nada preparado porque ni siquiera estaba preparado que yo en ese momento fuera candidata, pero bueno, pues uno con toda la motivación de decir, ni modo, ya me aventé y ahora la saco adelante. Y pues bueno, fue muy muy complicado. Lo más complicado se viene en el momento en que Indira va a arrancar campaña también. Y entonces tenemos la plática y yo ingenuamente le digo, Indira, ¿dónde va a ser nuestra casa de campaña? Y entonces me contesta, pues la mía va a ser en San Fernando, yo creo que tú te quedas en el partido, ¿no? Y entonces ahí entendí que pues que íbamos separadas, o sea, este compromiso de vamos a hacer campaña juntas, en realidad no se iba a dar, y eso tuvo que ver, después lo entendí, de manera muy muy clara, que al final ya traía este acuerdo con el ahora gobernador, con Nacho Peralta, porque además hicieron esta campaña del voto diferenciado, que decían, vota por mí, candidato a diputada federal, pero también puedes votar por él, aunque sea de otro partido, y acá en el municipio no importa que votes por MC, era voto diferenciado, que era una estrategia para ganar, y pues en esa estrategia para ganar yo quedaba fuera, y entonces me tocó sacar la campaña, y además me fui fortaleciendo en el camino, especialmente porque en los municipios pues estaban los compañeros que de pronto pues era la lloradera, porque si Indira iba a Coquimatlán se ponía la camisa del de Movimiento Ciudadano y decían, pues no, que yo era su candidato, ¿dónde quedó? Y entonces me fui como alimentando de este empuje que traían nuestros candidatos, de decir, vamos a ganar, y cómo de que no, y vamos a ganar nuestro municipio. Y entonces lo mismo me decía el de Coqui, el de Armería, la de aquí de Manzanillo, y entonces realmente continué haciendo un trabajo de fortalecimiento con nuestros cuadros que estaban compitiendo. ¿Qué es la complejidad de nuestro sistema partidista, Marta? Ahorita lo acabas de decir, lo reflejaste muy bien en esa época, y sí, recuerdo bien esa elección del 2015, la complejidad, el proceso, cómo se llevó, los del PRI apoyando a los del PAN, los del PAN apoyando a los del PRI, los del PRD apoyando a PRI, PRI o PAN apoyando a PRD, o sea, toda una serie que es lo mismo, que ha llevado a esta situación de que terminan siendo hasta los propios partidos se diluyen, ¿no? Sí. O sea, ya la lucha ya no es el partido político, ¿verdad? Ni la ideología, es la persona. Que fue la estrategia, insisto, del gobernador, ¿no? Ustedes recordarán, era candidato del PRI, pero tenía sus candidatos del verde. Solo que a él sí lo obligaron a que le levantara la mano a los del PRI, al último, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, cómo dejó a Esmeralda Cárdenas. El tema de Esmeralda ya, y Óscar terminó en Colima. Porque, bueno, obviamente le marcaron una línea, y entonces ya terminó haciendo campaña con sus candidatos, pero en realidad sabíamos quiénes eran sus candidatos. Entonces le dio realmente, sí, efectivamente ahí hubo como esta, digamos, practicidad, por no decirle perversidad, ¿no? En términos de lo que representaba cada quien. Digo, pues sí, porque es pragmatismo puro. Pragmatismo. Es decir, me uno con quien me da Yo votos creo que más para ganar. Pragmatismo, porque perversidad no es porque quieran ser malos, ¿no? Sino, pues es que sí es deshonesto, ¿eh? Pues sí. Sí es deshonesto. Puede, sí, porque dices algo porque y no. Porque un partido no son solamente unas siglas, sino realmente es gente atrás de ti. Sí. Es gente que además te dice, tú eres su candidato y tú los representas. Entonces al final de cuentas que los abandones porque en realidad te conviene más
representar a los de otros, al final de cuentas tiene que ver mucho con tus principios y con tus valores. Entonces, pues bueno, para culminar esa etapa fue muy muy compleja realmente, pero salió este gusto, y además yo creo que fue la fortaleza, la entereza, y además también saber qué representaba. Y terminas creciendo, ¿no, Marta? Sí, me crecí en la campaña, te digo, por toda la energía de la gente que estaba alrededor mía. Además, bueno, por lo que representaba para mí ser candidata del PRD. Sí. Me encontraba la gente que decía, ay, yo me acuerdo de tu papá, o yo fui fundador del PRD. Y entonces realmente el PRD tiene una gran tradición histórica de lucha, y entonces para mí era lo que representaba, y entonces me entregué, puse lo mejor de mí. Pero aprendiste que era la política real, ¿no? O sea, claro, un proceso electoral real, ¿no? Sí, en lo que te enfrentas. Exactamente. En ese momento. Así y es. para llegar a ese punto del que estábamos diciendo, del proceso electoral que se vivió aquí en Manzanillo hace unos meses, pero antes de llegar a esa parte, tú fuiste candidata del PRD y te vienes a participar a Manzanillo, o cómo es que entras tú a participar en la política de Manzanillo, porque nosotros te ubicábamos mucho en Colima, porque tú seguías siendo después me volví, luego se anuló esa elección, vino otra, y después terminó la elección extraordinaria, y entonces me invitan a ser dirigente del partido, del PRD. Pero te veíamos muy activa, muy crítica, muy lo del caso, ya ves, ahí afuera de casa de gobierno de los... Que por cierto es por lo único que me ubicaban aquí en Manzanillo. Aquí casi siendo sí, no, digo, pero quien me conocía, usted fue la de los bultos. Así es, que de alguna forma fuiste muy criticada por eso, pero reflejaba una realidad, claro, una realidad que vivimos en el país, que no es exenta solo en Colima, la vivimos en el país, vivimos una situación muy complicada, pero mucha descomposición. Pero sabes que yo siempre por parte de lo que me motivó y lo que tenía muy claro es que no estábamos así, sino que coincide con el cambio de gobierno. Se da la transición, a los 4 meses nos convertimos en el primer estado en incidencia por delitos dolosos, homicidios dolosos. Y fue en la transición, entonces en mi lógica era, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Con quién negociaste? ¿O qué dejaste de hacer? ¿O qué dejaste de hacer? ¿Qué permitiste? ¿O qué acordaste? Y entonces siempre fue el cuestionamiento, y además también pues el gobernador se le percibía como tan ni frío ni calor, y bueno, y tú estabas en tu posición como oposición del PRD. Y porque además la gente no lo decía. Yo recuerdo, salió esto porque platicando con una persona en una colonia, me comentaba que ella había ido a la secundaria a dejar a su hija, y en el camino se encontraron una bolsa ahí que tenía restos humanos, entonces por eso los embolsados. Y entonces fue un poco como esta parte de a ver, no nos tenemos que acostumbrar a que esta es nuestra realidad. Que sea algo normal. Y entonces si las familias están empezando a vivir esto, porque eso no se vivía, bueno, pues ahora se lo vamos a llevar a su casa, que sea de manera simbólica, casa de gobierno, y que se vea la realidad que se encuentra la gente en las calles. Pero bueno, pues tomó ahí unas dimensiones también. Pero fíjate que hacía referencia a eso, Marta, porque de alguna otra forma, en la construcción de la política en nuestro país, no es exclusiva de la izquierda o de la derecha, o de lo que ya no sé ni cómo decirle al PRI, si es derecha, izquierda, centro, porque también son los que más tengo mis dudas de ahorita en qué parte ideológica está el PRI. Pero al final de cuentas, siempre cuando se es oposición, pues se señala siempre lo mal que hace un gobierno. Pero ya cuando toca ser gobierno, que esa es la parte que ahora me gustaría a mí que me platicaras, porque ahora ya te toca estar del otro lado, en Manzanillo. Llegas a Manzanillo, te invita Griselda Martínez, que para recordar, hacer referencia, Griselda Martínez llega a la candidatura por Morena en el 2018 y nadie creía que fuera a ganar.
¿verdad? Sí. Nadie, así, o sea, no conocen a los exactamente. Que es esto lo que vamos a platicar ahorita de cómo es la gente en Manzanillo y cómo piensa y cómo vota en un proceso electoral. Pero la gente decía, Griselda Martínez no va a ganar, ¿no? Era una Griselda que me tocó a mí conocerla dentro del PRD, con algunos personajes, con los Sotelo, con Juan José Gómez Santos, sí. Y llega, gana y te invita a trabajar contigo como secretaria del ayuntamiento, que para muchos siempre fue una duda, una pregunta, pero digo, ahorita ya nos dijiste que tú creciste aquí en Manzanillo, entonces tienes más derecho que muchos que han sido hasta alcaldes de Manzanillo, ¿verdad? Pero el tema aquí es, te invitan, llegas a Manzanillo, y cómo es ser secretaria del ayuntamiento, la posición, la segunda posición más importante en la estructura organizativa de un ayuntamiento, y lo que es, como ahorita estábamos diciendo, las condiciones ahorita que tiene Manzanillo, lo mismo, el crecimiento que es, pero también los problemas, como crece y como hay tanto movimiento económico, también hay tanto movimiento de problemas sociales que te lo da la misma naturaleza del crecimiento demográfico, ¿no? Sí. Platícame cómo ha sido ahora ser ese otro lado, porque también entender que a veces el trabajo del ejecutivo, el hacer las labores en las alcaldías y gobernatura o presidencia de la república, pues son procesos que tienen que llevarse a cabo, ¿no? No es de la noche a la mañana se resuelve todo esto. Pero platica cómo ha sido tu experiencia aquí en Manzanillo en tus primeros 3 años, y ahorita me platicas el proceso de hace unos meses. Sí, no, bueno, pues realmente es parteaguas en mi vida, importantísimo. Yo aprecio mucho la invitación que en aquel momento me hizo Griselda, y que me lo hizo porque nos conocíamos del partido, pues no nos conocíamos tanto, Sin embargo, bueno, pues ella vio cuál fue mi desempeño como dirigente del PRD, y realmente había una unidad en cuanto a valores y un respeto. Entonces, pues me invita a venirme a Manzanillo, y la verdad es que me toca estar en esta posición. Son 4 los que son de primer nivel, y la labor que me encomienda es, pues prácticamente, pues ayúdame con el cabildo. O sea, es el gran desafío que teníamos que tuvimos en ese momento cuando se da la invitación, justamente es el cabildo. ¿Por qué el cabildo? Porque ella llega con los que representan a Morena, y en aquel momento la coalición ganadora, que era PT, y era PES, y Morena. En realidad, pues no era gente que tuviera una afinidad con el proyecto que representaba Griselda Martínez, sino que eran más bien, todos fueron incrustados en su mayoría, y entonces, para cuando ella toma protesta, ya no tenía ya el cabildo, había sido cooptado por Virgilio. Que Virgilio, evidentemente, pues él traía pues toda la claridad y el convencimiento de que iba a cogobernar desde el cabildo. O sea, pierde el ayuntamiento y dice, bueno, pues ahora vamos a controlar el cabildo y vamos a generar desde este momento. A ver, para quienes no conocen, hay que decirles que Manzanillo estaba siendo gobernado en ese momento por Gaby Benavides, que ella se va a campaña y deja a Enrique como presidente interino, pero era del grupo político de Virgilio Mendoza, que en ese momento, en el 2018, fue candidato a alcalde por la alianza PRI, Verde y Nueva Alianza, si no me equivoco, para la alcaldía, y que pierde. Así es, que bueno, yo creo que para todavía no logra no logra asimilar que perdió. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Teníamos parte en el cabildo, aún tenemos en el cabildo todavía, nos quedan poquitos días, pero sigue todavía, bueno, ya no va. que estaba Virgilio en el cabildo. Exactamente. Virgilio, Marta Sosa, Carlos Arellano, estos, de Fuerza Ciudadana. De Fuerza Ciudadana, Carlos Cepeda del PRI. Carlos Cepeda del Pico. Y bueno, Claudia Velasco, en fin. Estaba este grupo que es el que viene a integrar el cabildo por ser parte de la oposición y por la primera, segunda y tercera minoría. Y luego también tenemos los que son los regidores
que representan el proyecto de esta coalición por la que ganó Gris. Bueno, entonces, no solamente los que venían de haber perdido, sino también los que ganaron, al final de cuentas, antes de que entrara la administración, ya, exactamente. Entonces, Griselda era, por un lado, había 5 regidores afines, y de parte de Virgilio había 8 regidores. Entonces, con esto, pues estaban generando ahí un conflicto de gobernabilidad para la presidenta. Un conflicto realmente muy complejo, porque fue muy complicado desde que aprobaron los nombramientos, el mío, de tesorero, el de seguridad Camarena pública, todos los nombramientos. Pero eso era solamente el inicio de lo que iba a ser esta rispidez y esta confrontación, este choque de trenes tan fuerte que se iba a dar desde el Cabildo, porque insisto, detrás de esta intención de quererlos jalar, pues había pues toda la motivación de decir, no solamente intento gobernar, sino que también estos regidores van a ser mi botín de negociación. Sí. Es lo que voy a poner sobre la mesa para que cada vez que se quiera aprobar algo, decirle, a ver, claro, nos vamos, sí, pero a cambio de, y a cambio de, y a cambio de. Y entonces, pues así fue la primera etapa sumamente compleja. Teníamos, insisto, también a Marta Sosa, y pues bueno, pues fue el primer talante. Se puede decir que Marta Sosa, pues toda su trayectoria política, Virgilio también lobo de mar de trayectoria política, pues claro. Y que todo el mundo decía, no, incluido yo, decía, pues difícil tarea para Griselda, a lo mejor no la va a hacer como presidenta. Que durante todos estos 3 años, en su primera gestión, terminó a todos callándonos la boca en el momento que se refrenda otra vez y que vuelve a ganar. Sí. A ver, ¿qué me puedes dar esa? El primer año fue el primer año de confrontación. Okay. Y se veía mal la confrontación. O sea, la mayoría decía, no, pues es que la presidenta con todo mundo se pelea con el sindicato, se pelea con el cabildo, se pelea con el gobernador. Es una mujer de pleito, pero lo que no lograban dimensionar que lo que ella estaba es realmente entrándole sí a la confrontación para no ceder. Y fue lo que pasó en el cabildo. Ellos con una mayoría, la presidenta con sus regidores diciendo no cedo, y entonces esto tiene que salir, la verdad es que con mucha entereza. Y además también algunos que traicionaron, pues al final de cuentas pues también lo traicionaban a Virgilio y entre ellos, y entonces pues esto, el no tener una congruencia ayudó a que este interés que tenían de cogobernar, la verdad es que la ilusión se les acabó muy pronto. Y entendieron, bueno, nunca entendieron, pero se fueron dando cuenta que en realidad no lo iban a lograr. Y pues bueno, pues fueron 3 años, todavía no se terminan, de cabildos muy complicados, con todas estas prácticas ellos se decían, somos regidores de pago por evento. Entonces, si te tengo que aprobar el presupuesto de egresos, ¿qué me vas a dar? Tanto. Y si te tengo que aprobar cualquier decisión que tengas, cualquier iniciativa trascendente, evidentemente, es ¿qué me vas a dar? Y la verdad es que fue complicado porque al final de cuentas no se les dio nada y se les fueron quitando los privilegios. Y bueno, hubieron muchas estrategias de por medio que ayudaron a que al final de cuentas poderes como de choque, de control, entendieran que realmente fueran siendo vencidos. Entonces la confrontación de al sindicato no ceder ante la amenaza de que me van a ir a generar una protesta, de decir no importa que protestes, al final de cuentas es tu derecho, pero yo no voy a ceder porque yo tengo muy claro que no podemos estar, por ejemplo, incluso hasta el atentado que sufrió la exactamente, alcaldesa. no poder estar cediendo, por ejemplo, a poner en riesgo la viabilidad económica o financiera del municipio por darte más como sindicato, porque en realidad darte a ti es quitarle a la gente. Entonces tenerlo así tan claro llevó a que hicieron todo lo que quisieron y lo que pudieron. Es más, todavía hubo la amenaza en este informe de que iban a ir a su informe a manifestarse, y la respuesta fue, pues si quieren ir, que vayan, están en su derecho, pero no se va a ceder por chantaje a que por eso se les tenga que dar el incremento salarial que ellos quieren. Y fíjate, Marta, que a veces traemos
y me sumo a eso, porque llega un momento en el que nosotros terminamos como metiéndonos en la misma dinámica del quehacer político, ¿no? Y nos metemos a esa dinámica y entonces lo volvemos como que se normaliza. Naturalizado. Ándale. Exactamente. Y entonces todo se acuerda, ajá. Entre tú y yo todo se acuerda y entonces te presiono, te chantajeo y entonces ya acuerdas conmigo. Y entonces llega un momento en el que, vuelvo a repetir, como lo decíamos en un principio, se rompen paradigmas, se rompen esquemas y se busca hacer algo distinto. Uh-huh. Y entonces no hay ninguna duda que Griselda estaba haciendo algo distinto. Incluso hasta en su forma de ser como presidenta municipal, la forma de dirigirse, la forma de hablar, la forma de relacionarse, rompe con un paradigma de cualquier político uh-huh. de los de siempre, ¿no? Sí. De políticos y que considero que son muy buenos políticos, ¿verdad? De Virgilio, Nabor, los exalcaldes, Gaby, Marta Sosa, tú agarras a los... Pues no coincido, pero bueno. Bueno, pero son políticos, ¿no? Que tienen... Pues político entendido como esta forma de... Pero es a lo que voy, es que llega un momento en que... De ser negociadores. Sí, pero es que... Pero pues es negociar Pero es el bosquejo, vamos a ponerlo así, que normalmente es el del político, ¿no? Pero entran nuevas dinámicas y el caso, por ejemplo, de Griselda, por eso lo digo, incluso yo decía que estaba mal lo que hacía, ¿no? Porque yo digo, sí, o sea, yo digo, no, ¿por qué lo está haciendo así? No debería. Pero, ¿cómo termina siendo eso que ahorita, que fuera de cámaras, cuando llegaste aquí, donde estamos aquí haciendo el podcast, decíamos, el proceso electoral del 2021, uh-huh. Lo único que dijo es que la gente no conoce a los manzanillenses, ¿no? Uh-huh. Los políticos que dicen ser políticos no conocen a la gente de Manzanillo, porque termina refrendándole el mandato a Griselda. Y entonces, ¿qué significa? La lectura es que entonces no estaba haciendo malas cosas, uh-huh. Porque si estuviera haciendo malas cosas, la gente no votaría por él. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando, Marta? No sé si sea una precisión única mía o no sé tú cómo lo veas. Está cambiando ya el paradigma del político, o sea, ya no es la misma hacer la forma de hacer la política. Estamos viendo unos nuevos formas de hacer política. Vemos extremos, vemos un Samuel García en Nuevo León, cómo establece su política o su forma de presenta su gabinete, su forma, digo, es la forma en que lo está haciendo totalmente distinta. Y ves otros estados del país donde hacen totalmente lo distinto, pero aún así la gente les está refrendando el voto. Uh-huh. ¿Qué crees tú que hizo Griselda? ¿O qué tuvo que hacer? ¿O qué dejó de hacer de lo que hacían antes? Que uh-huh. le permitió a la administración de ustedes, y en este caso a ti también, porque tú también eres parte de esa administración, ¿qué fue lo que hicieron? Uh-huh. Muchas cosas. ¿Sí? Bueno, platícame lo que se puede platicar, ¿verdad? Sí. Porque hay cosas que no se pueden decir. Sea, me refiero porque en realidad son muchísimos factores. Ajá. Que yo te podría decir, sí es un cambio de forma, uh-huh. De la manera en cómo se relaciona con la gente. Por ejemplo, nos platica, y lo vivimos también cuando va a una colonia, uh-huh. La gente le dice... oye, presidenta, fíjate que necesito que me hagas esta cancha y ya vino, pero quiero que tú sí me la hagas porque me han prometido y vino fulanito y sutanito y todos me dijeron que me la iban a hacer y hasta el momento no me la han hecho y entonces yo quiero que tú me digas que sí me la vas a hacer, pero que ahora sí, tú sí me cumplas. Y la respuesta de Griselda es, así con esa claridad es, no te la voy a hacer. O sea, porque no te voy a decir que te puedo hacer algo que no te puedo hacer. Cumplir. Entonces, prefiero ser honesta y decirte contigo, no te la puedo hacer, porque tengo muy claro que en este momento cuáles son nuestras posibilidades y tenemos muchas otras necesidades que en este momento hacerte esta cancha no es una prioridad. Okay. O hacerte esta obra no es una prioridad. Tengo otras que cubrir. Pero quizás para el tercer año sí te la puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya estoy resolviendo otros ella temas. conoce
ella nació en Manzanillo, Sí. creció en Manzanillo, conoce perfectamente su municipio y las necesidades, y entonces la gente pues no está acostumbrada a que un político o alguien, un gobernante, llegue y le diga no, y Exacto. ella te lo dice sí o no con toda la honestidad del mundo, y te puede decir un no que te quedas, pero lo agradeces, y cuando te dice sí, la gente puede tener la tranquilidad de que lo va a hacer. Es un sí. Y entonces estos son cambios en las formas, pero también hay cambios en la esencia. ¿Cuál es la esencia? Pues bueno, pues tener esta convicción de que se tiene que ser honesto en el momento en que se ejerce un cargo público, que se tienen que cambiar todos los vicios que vienen aparejados del cargo público. Por ejemplo, pues en Manzanillo aquí el influyentismo y el amiguismo pues eran las prácticas de todos los días, de todos los días. Cualquier requisito, cualquier trámite ante el ayuntamiento, tanto el más insignificante como el más importante, por ejemplo, autorizar un fraccionamiento o permitir la operación de un patio de contenedores, todas estas decisiones pasaban por un tema de amiguismo o también billete, el moche. Exactamente, y ahí es donde toda esta pujancia que hay en Manzanillo permitía y generaba que se hubiera pervertido tanto la administración pública. Entonces, hoy en día en Manzanillo, todos los directores, incluyendo los regidores, saben que si van a una oficina a pedir un favor de, oye, este trámite te lo encargo, la forma en que se tiene que conducir el director la tenemos todos muy claro. Aquí no es a quién le va a favorecer, aquí lo que se tiene que ver primero es el interés de la gente, y entonces créeme que no solamente hay unas regañadas monumentales por aquel que va y pide que se anule una infracción, como también hay consecuencias como por aquel que hace un trámite por beneficiar algún interés en lo particular, y esto pues no te imaginas el cambio que representa. O sea, realmente es importantísimo, es contundente, y hay mucha resistencia de que las cosas sigan funcionando así, pero esto, insisto, va a esta claridad de Griselda de saber qué tiene que cambiar y que no te debes de doblar. Por más presiones que haya, incluso cuando esté hasta en riesgo tu propia vida, como es hasta en este momento la realidad de Griselda, de que en realidad tiene que tener seguridad, y pues esto es un tema realmente muy delicado. O sea, no es bluff, no es porque le guste andar, al contrario, claro, son los riesgos. Eso te limita. Pero el día que baje la guardia Griselda Martínez, ese día seguramente no la cuenta. O sea, y realmente suena sumamente ligero, pero cuando te enteras y vas conociendo las realidades de Manzanillo, los intereses que hay, los lícitos y los ilícitos, en realidad es muy preocupante, y cada decisión que tomas, cada decisión por mínima o por mayor, implican resistencias que incide de alguna u otra manera. Enfrentas consecuencias. Entonces, ¿qué vio la gente? Yo creo que vio eso, que si bien hay algunas cosas eran muy cuestionadas por su forma de ser, porque justamente es muy franca, porque ella no va para nada con las formas políticas de mi amigo, el abrazo, cada cosa ceremonioso, exactamente, ¿no? toda esta solemnidad del político tradicional, digámoslo así, del político, pues ella esos esquemas los rompió desde su primer día. Es más bien fue ella auténtica y congruente con lo que siempre ha sido, y hasta la fecha lo sigue siendo, pero también en el fondo se fueron notando estos cambios, y fue lo que la gente apreció, porque también hay una idea de cambio, y entonces hay algunas cosas que están cambiando, y lo vemos porque hay una obra sin precedente. Vemos también en tema de seguridad la presencia policial que hay en este momento, las patrullas. Me decían a mí, no, es que Marta, antes no veíamos las patrullas y ahora andan por todas las vialidades te vas a encontrar una patrulla. Desde ese cambio comenzó a percibir la gente el Manzanillo más iluminado, la sanidad financiera, inversión, o bastante inversión que hubo en equipamiento institucional, que no es para el disfrute del personal del ayuntamiento, sino precisamente para mejorar los servicios en grúas, para atención de alumbrado público, en la maquinaria pesada, que todo eso
el día que se entregó la primera retroexcavadora, el trabajador dijo, yo tengo aquí 30 años y nunca me había llegado una nueva, nunca se había invertido. Entonces, como es un sinfín de historias que me pudiera quedar, pero a más allá, o incluso con estas mejoras y esta percepción que fue viendo la gente, que fue palpando, yo creo que también le quedó muy claro que se están haciendo cosas para que cambiemos. Y esta idea de cambio hizo clic con el sentir de la gente y que hay congruencia, y entonces decidieron refrendar el voto para Griselda. Y además en las condiciones en las que lo hicieron. Sí, claro, porque estaba aquí otra vez un Jorge Luis Preciado, aquí de candidato. Jorge Luis y sus millones. Y sus millones, con sus videos aventándose en un clavado en el mar. Exactamente, con todo este aprendizaje. El recodo. Claro, pues todo un show toda la que maquinaria, hizo. Toda la maquinaria que echaron a andar con la experiencia que tiene Irene como candidata del Verde, apoyada por Virgilio y Gaby. Que al final también mira que sacó más votos. Sacaron más votos ella. También Irene, a quien conozco, también se hace una muy buena persona, muy buena amiga. Que nos conocimos en el PAN, fíjate, con Irene. Pero esa situación, Marta, que señalas, pareciera ser que lo que tú me estás diciendo, así cuando yo te escucho, dije, pues es que así tiene que ser, ¿no? O sea, no me estás diciendo. Exacto. Exactamente. No me estás diciendo algo que dijéramos, oye, algo. Pues es que la diferencia es entre hacerlo y no hacerlo. Fíjate que a veces o simular que lo haces. Terminamos metidos, la ciudadanía termina metiéndose, o quienes estamos en el ámbito político, en la misma dinámica, que a veces dejamos de percibir algo tan sencillo como es eso, ¿no? Yo coincido en esa parte. Para mí, soy uno de los que está en contra de andar diciendo, échale la mano con una multa o porque no se estaciona. Digo, creo que aquí parte de lo que tenemos que construir, siempre he dicho, mientras más ciudadanía podamos crear, mejores gobiernos vamos a tener. Pues un ciudadano es más crítico, pero también es más responsable, porque somos parte todos de la solución. Pero en esa dinámica que ahorita me estás diciendo, y de los manzanillenses, era algo que quería también yo platicar contigo. Ya estamos un poquito pasados de la hora, pero si me regalas 10 minutos, yo sé que eres una mujer muy ocupada, y agradecerte que te hayas dado el tiempo, Marta, de regalarme esta hora. ¿Qué está pasando, o por qué los manzanillenses están viendo diferente a lo que están viendo en Colima, nosotros acá en Colima? Porque pareciera que somos dos países distintos, ¿no? Pareciera que a ti te ha tocado estar en la parte de allá de Colima, en la zona norte del estado, y pareciera que hay dos Colimas, el de allá arriba y el de acá abajo. Y a veces venimos a Manzanillo y yo hasta me siento que estoy... Eres turista. Que soy turista. Eres turista. Oye, a ver, yo qué onda aquí. Exacto. ¿Qué necesitaríamos hacer, Marta? ¿Qué crees que necesitamos hacer para poder conjuntarse al colimense? Al poder integrar. Creo que la solución de lo que tú estabas diciendo, de los problemas que tenemos en el estado, financieros, podamos calificarlo como le queramos poner, la situación en la que está, parte creo que de la solución creo que está en Manzanillo. Y los gobernantes parece que nunca voltean a ver a Manzanillo, y lo ven, creo yo, que terminan viéndolo como el lugar así, pues ahí está Manzanillo, ¿no? Turístico, con desdén. Incluso los de Manzanillo, que conozco a mucha gente de Manzanillo, consideran, ven a los de Colima también diferente. No, los de Colima, ellos se creen más allá, o sea, estamos distanciados de alguna otra manera. Y creo que se necesita unificar a Manzanillo con todo el estado, y la clave está en Manzanillo. ¿Qué crees que necesitarían hacer los ciudadanos, los manzanillenses, los colimenses? Fíjate, en Colima, toda la parte norte votó por el PRIAN, ¿no? Si tú te fijas, Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala están siendo gobernados por el PRIAN, y el sur está siendo gobernado por Morena. Que fue igual como en la Ciudad de México. Algo así, ¿no? Como en la Ciudad de México, bien, que está, exacto, bien, exacto, Marta. Bien de analizarse. Exacto.
Y eso que a mí me gusta platicar contigo, que es una persona que le sabe muy bien al tema de la política, además me gusta la visión que tienes de izquierda, distinta a la mía, ¿verdad? Porque yo soy más fifí. ¿Qué crees que tendría que hacerse? ¿Hacia dónde tendríamos que irnos como sociedad para que ya no sea el que tú me digas que lo normal de un gobierno tenga que ser lo normal, sino que ya sea algo más extraordinario, más hacia algo diferente que deje reditúe en beneficio para todo el estado, ¿no? ¿Tú qué crees que pudiéramos hacer? Ay, pues mira, yo creo que ese es un tema para un sociólogo, ¿no? Porque sí está bastante complicado. No, ¿Pero tú cómo lo percibes? Mi lectura un poco es que en Manzanillo hay una gran herida social de abandono. Okay. Aquí la gente trabaja, es la que genera que se mueva la economía, incluso del propio estado. Está prácticamente sale adelante la gente con su trabajo y con lo que le permite sus posibilidades, y se gana la vida y trabaja, y además trabaja mucho. O sea, no es que trabajen en una jornada, por ejemplo, en Colima, de que entras a las 8:30 y a las 3 de la tarde ya estás en tu casa. Ajá. Aquí se trabajan las 24 horas. Y es trabajo muy duro, desde el estibador que está en el puerto, el tramitador que está en las agencias aduanales, la gente que está en los comercios, la gente que está en la parte industrial, todo lo que implica el trabajador que está en la zona hotelera. Entonces, gente que trabaja en jornadas muy, muy extenuantes y vive bien, le da para pues que vayan generando algunos satisfactores. Sin embargo, pese a que aquí se genera economía, porque es producción, y pues la economía se genera de lo que produces, no tiene la infraestructura que necesita para vivir bien, para vivir con comodidad. Es decir, no tiene parques, no tiene hospitales, no tiene buenas vialidades, no tiene centros de recreación, realmente es muy poco. Y entonces toda la inversión termina siempre allá arriba. Y esa es como la gran herida social. Allá lo tienen todo y acá no tenemos nada. No tenemos un hospital de especialidades, por ejemplo. En Manzanillo tú ves la clínica 10, el seguro ves el hospital, y realmente es sumamente precario los servicios de salud. El último hospital que se construyó en el estado está en Villa de Álvarez. Así es. Del IMSS. Así es. Entonces, desde cualquier ámbito cultural no tenemos un teatro. No hay un teatro en Manzanillo. Y así, si vas viendo cada una de las necesidades que te permitiera, que además de que tienes dinero para alimentarte y vivir bien, los demás satisfactores ¿dónde quedan? Y la gente los resiente. Los jardines, bueno, agrégale a los malos gobiernos que generaron un abandono, y bueno, y algo que también se resiente mucho, pues es las vialidades, porque las vialidades, toda la infraestructura vial en realidad está sumamente superada, no solamente deteriorada, sino superada, porque no ha habido la inversión que se necesita. Crece el puerto, pero no crece la infraestructura vial, y esto te genera, por ejemplo, que un tráiler de doble eje, cuando tiene que ir a dejar su mercancía, tuvo por crecimiento generarse un patio ilegal o un patio sin autorización que está en una colonia, y entonces andan los camiones en doble eje circulando, les dejan polvo, les destrozan todas sus banquetas, les tumban las puertas de las casas, les matan a familiares, y entonces pues ¿quién vive bien? O sea, ¿quién puede vivir con dignidad en condiciones así, donde te circula camión de todo el tiempo, de carga pesada? Pues nadie vive bien. Entonces, así es como se ha venido superando este crecimiento que tiene el puerto, pero al no haber una inversión, pues entonces esto te genera un detrimento en la vida. Entonces estamos desde la colonia que tiene estos problemas, y si te vas a la colonia de mayor pujanza, por ejemplo pues también tú ves que las vialidades también tienen bastantes problemas, y agrégale a muchas otras vialidades, por ejemplo, que esta nunca se ha municipalizado, porque bueno, tienen una serie de conflictos. También aquí las situaciones de los ejidos hay mucha especulación de la tierra también. Claro. Tenemos dentro de la zona urbana, pues tú te encuentras ahí parcelas y siguen siendo ejidos, y no se van a urbanizar, no se van a desarrollar, porque están especulando con la tierra, muchas de ellas,
que incremente su valía, y entonces ¿a dónde te tienes que desarrollar? Pues te vas a Parachandiablo, y entonces allá te cuesta más llevar los servicios y las propias vialidades no están garantizadas, entonces en realidad hay una merma importantísima que afecta el que la gente viva bien. Que diga, que a gusto vivo en Manzanillo. Sí. Y te vas a Colima. Sí. Y entonces en Colima, pues es otra cosa. Tú vives allá para que te la cuento. Así entonces creo que desde allá surge un desdén. También aquí ha faltado mucha infraestructura educativa. Y entonces mucho profesionista, aquí no hay de la Universidad de Colima no hay una facultad de Derecho, por ejemplo, pese a las necesidades del puerto, a las necesidades que tiene la industria, y la industria hotelera, cualquier tipo de industria, es más hasta la agroindustria. ¿Qué tienen que hacer? No, traerse profesionistas. Y entonces lo prefieres a él porque viene de la Universidad de Colima y aquí es de la multitécnica. No, sí. No es cierto. No, es que empiezan unos a... No, pero hay la que quisiéramos tampoco es la panacea, pero hay una mayor especialización en Colima porque ya hay infraestructura educativa que acá no hay. Acá han aflorado las universidades estas privadas porque... ¿Cuándo fue el último plantel que construyó la Universidad de Colima? No, pues no. Y con la gran demanda que hay. Sí, yo creo que a lo mejor el último fue el tuyo, el de Derecho. De Ciencias Políticas, y creo que ha sido el último. Pero aquí en Manzanillo. No, aquí en Manzanillo no. Y con la gran demanda, porque hay una gran demanda de mano de obra calificada, de especialización, y entonces cuando no tienen que echar mano, y pues los primeros que se traen es a la gente de Colima, y entonces llega gente de Colima y ocupa un espacio de decisión, ocupa en el que te sientes desplazado, y entonces son muchas razones por las que se va generando como esta cierta rivalidad que te llevan al punto donde si eres de Colima, ¿qué te digo? Exactamente. Oye, Marta. Y la gente de Colima también de pronto entonces bueno, pero al final de cuentas, si lo llevas también a otro ámbito, pues la gente de Manzanillo es gente muy franca, y esto contrarresta también con la gente más que tiene una cultura distinta, muy respetuosa. Por ejemplo, aquí la gente te dice lo que te tiene que decir, y en Colima por respeto no te lo dicen. Entonces sí es muy discordante, muy discordante, y creo que esa es una labor, ese cambio, ese choque cultural me tocó vivirlo, y y lo sigo viviendo, y creo que es una labor que le toca a las autoridades hasta cierto punto ser los y que influyan en lograr amalgamar esta situación, y más ahora que por ejemplo pues va a estar una gobernadora del mismo partido que que gobierna Manzanillo, porque la política a veces te lleva, pues es que como gobernaba el PRI y la presidenta de Morena, pues allá no hay, pues a lo mejor a veces te encuentras ahora está eso. Superado eso. O sea, realmente, perdón que te interrumpa, Indira tiene una deuda social con Manzanillo. O sea, hay un compromiso de ella. No, sí, claro. Su campaña la centró en Manzanillo, en la zona costera. ¿Y qué es lo que quería comentarte? Todos los candidatos al gobierno del estado aquí estaban a percibir porque decíamos, oye, como que ya viene mucho candidato a Manzanillo. Todos en Manzanillo. Abrían campaña. Todos abrieron campaña en Manzanillo. No, hombre, los permisos para utilizar el espacio público Exactamente. Mira, ya nos sacamos al 8 de Boulevard. Sí, ese era el tema. Claro. Manzanillo. Entonces, creo que ojalá exista esa disposición y esa predisposición para que lograr, creo que la solución está en Manzanillo, se necesita buscarlo, gente que idee algo que pueda provocar eso, que toda esta derrama que genera Manzanillo vaya traduciéndose en este binomio ciudad-puerto, ¿no? Porque tenemos un puerto de primer mundo con una ciudad en unas condiciones que parece de tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Lograr amalgamar esta situación, este crecimiento, y que se traduzca en beneficio a la gente. Y creo que si lo tienen bien claro, porque ese es el tema, llegan de gobernadores, y todos tenían el compromiso con Manzanillo, pero ya luego están allá y luego se les olvida. Sí, no, el compromiso lo tiene. O sea, yo creo que
O sea, Indira debe tener muy claro que ella hizo un compromiso y que además es una demanda añejísima, inversión, que es lo primero, se tiene que invertir en más obra aquí en Manzanillo. Y pues bueno, pues a la gente no se le va a olvidar también, yo creo que deben de tenerlo presente, a la gente no se le va a olvidar si no le cumplen nuevamente a Manzanillo. No, y ya quedó muy claro, ¿no? En los procesos electorales queda muy claro. Sí. Oye, Marta, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo de haber participado. Y ya nos alargamos. Ya casi va para 2 horas el podcast, pero es y que lo que nos faltó, y lo que nos falta todavía más de platicar. Ven más seguido pero Manzanillo. Ya en otra ocasión nos veremos más adelante, sí, claro que sí. si Dios quiere, y poder estar siguiendo platicando de otras cosas que se vayan suscitando en el día a día de lo que es la administración pública en Manzanillo y lo que se vaya desenvolviendo a nivel estatal. Porque también una forma de acercar sociedades Manzanillo-Colima es que también los medios de Colima, por ejemplo, se interesen de la vida pública de Manzanillo, así que ven más seguido. Sí, no, pues aquí vamos a estar cuando haya oportunidad, Marta, nos volvemos a programar. ¿Y está algo más que quieras agregar? Sí, bueno, pues agradecerte la posibilidad de participar en este podcast, y pues bueno, encantada. Extraño mucho Colima también. Me da mucho gusto verte. Sí. Y pues acá vamos a seguir en la construcción de este proyecto, que para mí fue venir a caer en tierra fértil. Yo allá me sentía como un Quijote, ¿no? Solita y mi alma, con un equipo sí, pero pues era dando de tumbos. Con varios molinos. Pero al final, exactamente. Y en realidad pues no se puede hacer mucho solo. Sí. O sea, realmente no vas a lograr los resultados y los cambios que se necesitan. Y entonces vine a caer a Manzanillo en un equipo con Griselda Martínez, donde hay coincidencia y donde realmente está cimentada la transformación para Colima, no tengo ninguna duda. El cambio que se necesita en Colima ya comenzó en Manzanillo y va a ir evolucionando, y es un cambio realmente de forma, pero también de fondo, y entonces ser parte de lo que representa para mí es realmente bien creo bien, que bien importante. Con lo que cierras está claro, es el esfuerzo de hacer las cosas mejor, y yo creo que para mí, independientemente si es blanco, negro, rojo, verde, morado, lo que sea, siempre que se esté haciendo algo bien en beneficio de la gente, no importa el partido que sea, al final de cuentas es lo que la sociedad quiere. Pues bueno, Marta, te agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio, y a todos ustedes que nos están sintonizando, que nos ven, estamos ahí en las redes sociales. Denle like a la página de Oráculo Político en YouTube, suscríbase al canal también en Oráculo Político, y pues como siempre les digo, despierta Colima, nos vemos en la próxima. Y despierta Manzanillo también. Hasta la próxima. Un gusto verte. Igualmente, y platicar contigo, y también poderlos saludar a todos ustedes. Hasta la próxima.